La empleada de un parque nacional es asesinada en su trabajo. Esas cosas no pasan en el suroeste de Minnesota. Utilizaron su ropa y su collar para estrangularla. Había testigos, numerosas pruebas y una confesión. Había pasado casi toda su vida entrando y saliendo de la cárcel. A pesar de todo, pasaron años antes de que el caso se cerrara. Debía seguir trabajando en el caso. Los parques estatales suelen ser lugares tranquilos, seguros y muy adecuados para las familias. Cuando Carrie Nelson se le presentó la oportunidad de trabajar en el parque estatal de Blue Mounds en Minnesota, no lo dudó. Ella daba la bienvenida a todos los excursionistas y campistas que pasaban por la oficina. Era la persona perfecta para ese trabajo. Le gustaba mucho poder ayudar a la gente, formaba parte de su personalidad. Carrie estaba encantada con su trabajo, pero una soleada tarde de mayo de 2001, uno de sus colegas entró en la oficina del parque y se topó con un horrendo descubrimiento. I've got a dead parks worker on the floor. A dead what? I've got a dead parks worker on the floor of the office. Encontró el cadáver de Carrie en medio de un charco de sangre. El descubrimiento del cadáver fue un suceso traumático en el vecindario. Recuerdo que me llamó mi hermana. Estaba histérica. Solo entendí las palabras "Carrie está muerta" y fue el shock más fuerte que he tenido en mi vida. La policía encontró evidencias de lucha. Había un aparato de fax con el auricular descolgado y una silla rota y papeles esparcidos por el suelo debajo de su cadáver. Por desgracia, en el edificio no había cámaras de vigilancia. La caja registradora estaba vacía, al igual que la caja fuerte en la trastienda. Las autoridades del parque calcularon que habían desaparecido unos $2,000 procedentes de las entradas al parque y las ventas de recuerdos. La caja fuerte estaba en la oficina de atrás, pero si mirabas hacia la oficina desde el mostrador, podías verla dentro. El registro de la oficina reveló una posible pista para establecer la hora del asesinato. Encontramos una nota que Carrie estaba escribiendo y en el encabezamiento ponía la fecha y la hora. Eran las 2 de la tarde. La carta era para su novio, pero nunca la terminó. El novio de Carrie quedó descartado enseguida como sospechoso. Se encontraba en Winden, Minnesota, a más de media hora de distancia de allí. Incluso se desmayó cuando le dijeron que su novia había sido asesinada. Hacia las 2 de la tarde, había más de un centenar de visitantes y otros empleados en el parque. Los investigadores descubrieron que Carrie tenía miedo de uno de esos empleados, Steven Barber, un encargado de mantenimiento de 26 años. Carrie había contado a una de sus amigas que tenía la sensación de que Barber la perseguía y no la dejaba en paz. Carrie y sus amigos sabían que Barber fumaba cocaína y que la vendía desde su trabajo. Carrie había manifestado tener la intención de hablar con la policía sobre este empleado y su abuso de las drogas. ¿Cabía la posibilidad de que Barber hubiera descubierto que Carrie iba a denunciarle? Los $2,000 eran otro motivo. Como Barber estaba metido en drogas, pensamos que habría querido coger el dinero de la caja fuerte. Además, Barber no tenía ninguna coartada en el momento en el que se produjo el asesinato de Carrie. Mi preciosa niñita no volverá nunca más a lanzarse en mis brazos, ni volverá a decir "te quiero, papi". Hay que atrapar al culpable para que no pueda volver a hacer algo así nunca más. Para la médico forense, resultó fácil dilucidar lo ocurrido en el escenario del crimen. Junto a la caja registradora y la caja fuerte, había varias gotas de sangre. Las pruebas del ADN establecieron que era la sangre de Carrie.
Carrie pudo recibir un golpe en la nariz que le provocó una hemorragia. Luego se la llevaron hacia la caja registradora y allí cayeron todas las gotas de sangre en el suelo. Pequeñas hemorragias en los ojos indicaban que el asesino le había presionado el cuello. Creo que lo hizo para intentar controlarla. Utilizó su ropa y su collar para estrangularla y fue así como se produjeron las pequeñas hemorragias en los ojos. La médico forense no encontró indicios de agresión sexual. La causa de la muerte había sido un traumatismo craneal. Al parecer, le habían golpeado con algún tipo de objeto pesado que le había causado graves heridas en la cabeza y la cara y le habían causado la muerte. En el Parque Estatal de Blue Mounds solo hay un camino de entrada y salida. Y todo aquel que entra en el parque debe obtener primero un permiso. Pero como contratiempo potencial, los investigadores descubrieron que la entrada no está siempre vigilada. Era muy posible que hubiera entrado gente en la zona de acampada sin que lo supiéramos. El parque estaba aislado. En sus centenares de hectáreas, el asesino podía esfumarse fácilmente, algo que preocupaba a los investigadores. Un campista declaró haber visto un coche pasar a toda velocidad junto a su tienda, situada bastante cerca de la oficina del parque. Había visto un vehículo blanco muy grande que salió rápidamente de la zona de la oficina, haciendo girar en falso sus ruedas. Aunque no había visto la matrícula del coche, ni pudo identificar la marca ni el modelo, sí recordaba la hora exacta en que pasó por allí. Fue entre las 2:15 y las 2:30 de la tarde. Carrie trabajaba sola en la oficina. La última persona que la vio con vida fue un campista que llegó a la 1:53 y compró la entrada del parque. Y el cadáver de Carrie fue encontrado a las 2:44, por lo que el coche blanco estuvo en el lugar del crimen a la hora del asesinato. Steven Barber, el principal sospechoso, era propietario de un coche que encajaba con esta descripción. Barber tenía un Cadillac blanco que coincidía con la descripción del testigo. Al ser interrogado por la policía, Barber negó cualquier implicación y declaró haber estado en el cumpleaños de su hija a esa hora. Había llegado a la fiesta hacia las 3 de la tarde. Teniendo en cuenta el marco temporal del homicidio, no podía quedar descartado como posible sospechoso. La policía no encontró nada en el coche ni en el domicilio de Barber que le relacionase con el asesinato. En el lugar del crimen, al lado del cadáver de Carrie, apareció un reloj de pulsera. El cadáver parecía estar señalándolo. Un extremo de la correa había sido arrancado. Lo más probable es que el reloj hubiera sido arrancado durante la pelea. El reloj no pertenecía a Carrie. Steven Barber negó que fuera suyo y ninguno de los colegas de Carrie pudo reconocerlo. Cerca del cadáver de Carrie también había un paquete de cigarrillos de la marca Doral. Carrie no fumaba, y averiguamos que ningún otro empleado del parque fumaba cigarrillos de esa marca, por tanto, supimos que pertenecían al sospechoso. Los investigadores no encontraron huellas dactilares en el reloj ni en el paquete de tabaco. Por lo tanto, los técnicos forenses calentaron cianocrilato en la oficina, una sustancia cuyos vapores revelan la presencia de aminoácidos en las huellas dactilares. Era una tarea monumental porque aquella oficina era un lugar de paso para mucha gente y por lo tanto debía haber una cantidad tremenda de huellas dactilares en todas las superficies. Con esta técnica, los investigadores encontraron 135 huellas latentes. Ninguna de ellas coincidía con las de su sospechoso, Steven Barber. Los científicos también analizaron el reloj encontrado al lado del cadáver de Carrie, en el que encontraron una mezcla de 3 perfiles de ADN distintos. Uno de ellos era el de Carrie Nelson, que seguramente lo había dejado allí cuando arrancó el reloj a su asesino. Ninguno de los otros 2 perfiles encajaba con el ADN de Barber. Estábamos seguros de que Barber era el culpable, pero todos los resultados de los análisis forenses nos decían que no era él.
Los investigadores iban encontrando pruebas forenses, pero por desgracia, no tenían ningún sospechoso con quien cotejarlas. 5 días después del asesinato de Carrie Nelson, los detectives encontraron la posible arma del crimen. Era una piedra decorativa con el logo del parque estatal que encontraron en el fondo de un riachuelo, a un par de kilómetros del lugar del crimen. Estaba fuera de lugar. Y además procedía del mismo centro de visitantes donde Carrie Nelson había sido asesinada. Esquirlas de esa piedra aparecieron alrededor del cuerpo de Carrie. El coche blanco que los testigos habían visto pasó justo al lado de ese riachuelo. El asesino, si circulaba por el lado izquierdo de la calzada, podía haber tirado la piedra al río desde el asiento del conductor. Sin embargo, el agua había lavado cualquier prueba que hubiera podido identificar al asesino. Saqué fotos de las heridas que presentaba el cadáver de Carrie y pude comprobar que algunas de ellas, en la cara y en la cabeza, encajaban perfectamente con la forma de la piedra. Los investigadores pasaron horas comparando las huellas dactilares encontradas en el lugar del crimen con las de todos los empleados del parque y los visitantes que acamparon el día del asesinato. 97 huellas pertenecían a los empleados del parque, pero quedaban 38 huellas dactilares latentes sin identificar. Las huellas dactilares se introdujeron en la base de datos estatal, pero no se encontró ninguna coincidencia. Nos sorprendió no obtener ningún resultado, porque dábamos por supuesto que no se trataba del primer crimen del asesino. Los perfiles del ADN encontrados en el reloj también se introdujeron en la base de datos de la policía estatal. Por desgracia, las muestras mixtas crearon problemas. Cuando trabajamos con mezclas, es decir, con varios tipos de ADN, no nos permite identificar a alguien en particular. Los analistas encontraron 19 coincidencias potenciales en la base de datos de Minnesota. Teníamos la esperanza de que al menos uno de estos 19 individuos sería nuestro sospechoso para poder resolver el caso. Pero no fue así. Cada una de estas 19 personas fue investigada y descartada. No creo que ninguno de nosotros perdiera del todo la esperanza. Una parte de ti no desea revivirlo todo, pero otra parte quiere saber quién lo hizo. Era muy frustrante para los investigadores. Teníamos testigos oculares que habían visto un coche blanco marchándose a toda prisa del lugar del crimen. Teníamos un reloj con restos de ADN. Pasó todo un año antes de que los investigadores consiguieran nueva información. Un recluso declaró que su compañero de celda, Anthony Flowers, había confesado haber matado a Carrie Nelson. El señor Flowers tenía un largo currículum delictivo. Su larga carrera de ladrón de bancos le había hecho pasar casi toda su vida en las cárceles federales y estatales. La policía tenía constancia de que Flowers había escapado de la cárcel pocos días antes del asesinato de Carrie. Sin embargo, la historia del recluso no coincidía con los detalles del asesinato. Y tampoco coincidían las pruebas. Ninguna de sus huellas dactilares coincidía con las encontradas en el escenario del crimen, y su ADN tampoco respondía a los perfiles encontrados en el reloj de pulsera. ¿Por qué aquel recluso había querido implicar a su compañero de celda? La respuesta era que iban tras la recompensa. Se ofrecía una importante recompensa por cualquier información que permitiera detener a la persona responsable del homicidio de Carrie Nelson. La idea era cobrar esa recompensa y compartirla con Flowers. También se puso en evidencia que Flowers prefería claramente las comodidades de la cárcel estatal a las del sistema penitenciario federal. Flowers sabía que su única perspectiva era pasar el resto de su vida en una cárcel federal. Y en nuestra opinión, quería confesar ese crimen para que le internaran en una cárcel estatal de Minnesota, donde tendría una estancia más confortable para el resto de su vida. Una vez más, la investigación quedó en un punto muerto. Durante los 5 años siguientes, los investigadores siguieron trabajando con varias pistas, más de 600 en total.
Pero ninguna de ellas dio resultado, hasta que los investigadores volvieron a estudiar las pruebas forenses. Tras 5 años a la caza del asesino de Carrie Nelson, los científicos decidieron probar un nuevo sistema. En 2006, la tecnología del ADN estaba mucho más desarrollada que en 2001, y los resultados de los análisis eran mucho más precisos. Por lo tanto, los investigadores pidieron a los científicos que sometieran de nuevo a análisis el reloj encontrado junto al cadáver de Carrie. La correa del reloj era de nylon entretejido, y los investigadores se preguntaron si el sudor del asesino había podido empapar el material. El sudor en sí no contiene ADN, pero arrastra células que sí lo tienen. Y gracias al sudor que empapaba la correa, podíamos encontrar células con ADN. Los investigadores consiguieron aislar células epiteliales de la correa del reloj y las sometieron a la prueba del ADN. El resultado fue una mezcla de 2 perfiles genéticos. A simple vista vi que se trataba de una mezcla de un hombre y una mujer. El ADN femenino no era el de Carrie Nelson, y el masculino no coincidía con el de ningún posible sospechoso ni el de nadie en la base de datos de Minnesota. Sin embargo, el paquete de tabaco encontrado en el lugar del crimen dio una pista. El paquete de tabaco llevaba la estampilla de Dakota del Sur, por lo que se deducía que los cigarrillos habían sido comprados allí. Los investigadores mandaron el perfil del ADN a las autoridades de Dakota del Sur, pidiéndoles que lo compararan con los perfiles de ADN en su base de datos de delincuentes fichados. Encontraron una coincidencia. El ADN procedente de la correa del reloj correspondía al de Randy Sweeney, un delincuente de poca monta de 35 años que se encontraba en aquellos momentos cumpliendo una condena de 30 meses en Dakota del Sur. Su forma de operar era reconocer primero el terreno. Así que aquel día podía haber ido al parque estatal con la intención de reconocer el terreno. Pero los investigadores seguían sin saber a quién pertenecía el ADN femenino encontrado en la correa del reloj. La policía empezó su búsqueda investigando la fuente más lógica, la mujer de Randy Sweeney, Dawn, y tal como habían supuesto, su ADN coincidía con la otra mitad de la mezcla. Eso significaba que Dawn era una posible sospechosa y debíamos investigarla. Pero los investigadores descubrieron que en el momento del crimen, Dawn estaba trabajando. A veces se ponía aquel reloj para ir a trabajar, y eso explicaba la presencia de su ADN. Dawn también proporcionó a la policía esa foto donde aparece Randy Sweeney con el reloj en la muñeca. En una de las fotos, el cierre de la correa coincide con la marca dejada en la correa del reloj encontrado en el lugar del crimen. En otra fotografía aparecía Sweeney con un paquete de cigarrillos Doral. También era el propietario de un coche blanco muy grande. El coche de Randy Sweeney y su mujer encajaba con la descripción del vehículo que había sido visto alejándose del parque el día del asesinato. Y las huellas de las palmas encontradas en el mostrador de la oficina y en un trozo de papel junto al cadáver de Carrie coincidían con las de Randy Sweeney. Si anda como un pato, grazna como un pato y parece un pato, es un pato. En mayo de 2007, Randy Sweeney fue acusado de asesinato en primer grado. Yo no maté a Carrie Nelson. Según la acusación, Sweeney se acercó a la oficina del parque, echó una ojeada en el interior y no vio a nadie. Así que entró y abrió la caja registradora. Fue entonces cuando Carrie salió del cuarto de baño y le plantó cara. Lucharon. Sweeney golpeó a Carrie y ella le arrancó el reloj de la muñeca. Sweeney arrastró a Carrie hasta la trastienda y la obligó a abrir la caja fuerte. Tras apoderarse de los $2,000, Sweeney decidió no dejar ningún testigo. Cogió la piedra decorativa y golpeó con ella a Carrie 5 veces seguidas. La fuerza de los golpes hizo caer el paquete de cigarrillos que llevaba en el bolsillo.
Se marchó con el arma homicida y la lanzó al cercano riachuelo, creyendo haber eliminado todas las pruebas incriminatorias del lugar del crimen. No imaginaba que en realidad las había dejado allí, casi todas. La vida es algo muy frágil, muy valioso, y todo puede cambiar en un momento. Carrie fue asesinada una hora antes de salir del trabajo. Había quedado con unos amigos para salir aquella noche. Agradezco muchísimo a las personas de esas comunidades que hayan conservado la foto de Carrie en las paredes, en los negocios y tiendas, y que la hayan guardado en su corazón con tanto amor. Randy Sweeney fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A raíz de este caso, las medidas de seguridad en el parque de Blue Mounds y otros parques estatales cambiaron considerablemente. El acusado negó siempre haber estado en el lugar del crimen, pero las pruebas forenses no dejaban lugar a duda. Randy Sweeney había estado allí, tanto si lo reconocía como si no. Tuve un póster de Carrie en mi despacho durante toda la investigación, incluso cuando no teníamos ninguna pista, porque servía para recordarme que teníamos que seguir trabajando con el caso. Ella siempre me miraba y me decía: os he dado todo lo que necesitáis para hacer vuestro trabajo, o sea que hacedlo ya.